Somos los estudiantes de Ingeniería Marítima de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe. Soy la cadete de náuticas Ena Camargo y en esta oportunidad hablaremos sobre el sistema de propulsión en una embarcación. Para comenzar debemos saber qué es un buque. Un buque es un vehículo con estructura y capacidad para realizar travesías por el mar y para transportar personas o mercancías, que cuenta con una cubierta corrida y de eslora igual o superior a 24 metros. Debe cumplir con las propiedades tales como navegabilidad, estanqueidad y flotabilidad, entre otras. Cuando hablamos de navegación nos referimos a la acción de una embarcación de zarpar de un punto A un punto B. Cabe destacar que la mercancía transportada por barcos representa el 80% de las transacciones mundiales, por lo que es el medio más utilizado en el comercio internacional. Dicho esto, se puede entender la gran importancia que tiene el transporte y la navegación marítima en el mundo, pues el transporte marítimo ofrece mucha más capacidad de almacenaje y traslado que los otros medios como el ferrocarril o los camiones. Además, puede transportar grandes volúmenes distribuidos en un buque, hasta puntos que se encuentran a gran distancia entre sí. Para calcular la potencia de propulsión de una embarcación debemos saber qué es potencia. Potencia es la fuerza con la que la hélice tira hacia adelante. Entre más potencia, más capacidad tiene el motor generador. Luego de esto debemos saber los valores que conforman la nave, como los coeficientes, como lo son el coeficiente de bloque, el coeficiente de cuaderna maestra, el coeficiente prismático, el coeficiente de flotación, la posición del círculo de carena, el desplazamiento, la eslora de flotación. Para estos cálculos también necesitamos las resistencias y los apéndices, ya que para esto necesitamos calcular la potencia efectiva, que se calcula con la siguiente fórmula, donde RT es la resistencia total, B es la velocidad y 75 es una variable. También tenemos la velocidad, la potencia entregada, donde ND es el movimiento mecánico total de un buque. Y tenemos la potencia de la hélice, que se define con esta ecuación. Con todas estas fórmulas antes mencionadas podemos calcular la potencia de propulsión de un buque. Mi nombre es Ángela Rodríguez y yo les voy a hablar sobre el diseño de la hélice. Primeramente, la hélice se podría decir que es el elemento unitario técnico más importante de una embarcación, ya que su diseño y características repercuten mucho en la eficiencia de la utilización del combustible. Por otro lado, el mal diseño de las hélices es el factor más frecuente de utilización ineficiente del combustible. Algunos factores en cuanto al diseño de la hélice que inciden en su eficiencia son el diámetro, las revoluciones del eje, la cavitación y el número de palas. El diámetro es el factor más importante que determina el grado de eficiencia de la hélice. Cabe destacar que ésta funciona expulsando agua de la popa de la embarcación para que ésta avance. Ahora, desde el punto de vista de la eficiencia, es preferible siempre expulsar una gran cantidad de agua con un ritmo relativamente lento desde la popa, en vez de expulsar un volumen pequeño rápidamente para conseguir el mismo impulso hacia adelante. Por ello, el diámetro de la hélice siempre debe ser lo más grande posible, teniendo en cuenta así también las características de la embarcación, es decir, con la debida distancia entre las palas y el casco para que pese el mayor volumen de agua posible por la hélice. Las revoluciones del eje. En este caso, cuanto mayor sea el diámetro de la hélice, menos revoluciones por minuto se necesitarán para absorber la misma fuerza. Por consiguiente, una hélice eficiente no solo debe tener el diámetro más grande posible, sino que también es necesario que las revoluciones del eje sean lentas. Esto se consigue por lo general instalando un dispositivo reductor entre el motor y el eje de la hélice. La cavitación. Este es un problema generalmente causado por el mal diseño de la hélice, y si bien no incide directamente en el grado de la eficiencia de la utilización del combustible, este indica que la hélice instalada no era la correcta, y a largo plazo los efectos de la cavitación pueden provocar un aumento en el consumo del combustible. Además, la cavitación se produce cuando la presión en la cara anterior de las palas de la hélice es tan baja que se forman burbujas de vapor y turbulencias. Cuando las burbujas de vapor pasan por la superficie de las palas desde las zonas de menor presión, estallan y se condensan para volver a convertirse en agua.
Normalmente las burbujas se forman cerca del borde de ataque de la cara anterior de las palas de la hélice y estallan cerca del borde de salida, en general con mayor incidencia en el extremo de las palas. Por otro lado, el estallido de las burbujas de vapor puede parecer algo sin importancia, pero en realidad este es un fenómeno muy violento que produce desgaste y corrosión en la superficie de las palas y puede incluso llegar a agrietarlas. Por extraño que parezca, la cavitación suele ir acompañada de un bajo consumo de combustible, ya que la hélice no puede absorber la potencia transmitida por el motor y este funciona con subcarga. Podría decirse que la única solución para el problema de la cavitación consiste en cambiar la hélice. Normalmente se suele instalar una hélice con más palas o con un diámetro más grande. Por último, tenemos el número de palas de la hélice. Generalmente, a una velocidad determinada de rotación del eje, cuantas menos palas tenga una hélice, mejor. Sin embargo, si tiene menos palas, cada una de ellas tendrá que soportar una carga mayor, lo cual puede causar mucha vibración, sobre todo en una hélice de 2 palas. Y por consiguiente, esto va a contribuir a la cavitación. Además, cuando el diámetro de la hélice está limitada por el tamaño del vano, es preferible que el eje gire a menos revoluciones y que la fuerza se absorba con un mayor número de palas. Les habla el cadete de náutica César Carbido y les voy a exponer sobre la continuación del diseño de una hélice. Superficie de las palas. Una hélice con palas angostas, en la cual la relación entre la superficie total de las palas y el área engendrada por el radio es baja, resulta más eficiente que una con palas anchas. Sin embargo, las hélices con una relación baja de la superficie de las palas son más propensas a la cavitación porque el empuje de la hélice se distribuye sobre la superficie más pequeña de las palas. Para prevenir la cavitación, la relación de la superficie debe ser mayor que el valor más eficiente. Sección de las palas. El espesor de las palas de una hélice tiene escaso efecto en las eficiencias dentro de los límites necesarios para que una pala tenga suficiente fuerza. Sin embargo, de forma más semejante a la relación de la superficie, el espesor de la sección puede incidir en la cavitación. Las hélices de palas más gruesas producen mayor succión y son más propensas a la cavitación. El núcleo. El tamaño del núcleo de la hélice afecta directamente a la eficiencia de esta. Esto es particularmente importante si se considera la instalación de una hélice de paso variable que tiene un núcleo significativamente más grande que otra equivalente de paso fijo. En general, podemos decir que la disminución de la eficiencia debido al mayor tamaño del núcleo de una hélice de paso variable es de un aproximado de 2%. Se observa una pérdida de la eficiencia de una magnitud semejante cuando el núcleo es de mayor tamaño, como en muchas hélices de motores fuera de borda, por donde se descargan los gases de escape. El espacio libre entre la hélice, el casco y el vano de la hélice. La distancia entre la hélice y el casco influye en la eficiencia del funcionamiento de una hélice en el flujo del agua en torno al casco y afecta la intensidad de la vibración causada por la hélice. En general, cuanto más grandes sean esas distancias, mejor. Sin embargo, si el vano es pequeño, cuantos mayores sean estas distancias, menor podrá ser el diámetro de la hélice y menor será la eficiencia. Si en la fase de diseño se prevé que esas distancias sean grandes, se debe alzar la bovedilla y ello puede exigir que la línea de flotación sea más obtusa inmediatamente a proa de la hélice. Con esto aumentaría la resistencia del casco en el agua. Un vano pequeño requiere una hélice de diámetro pequeño, que quizás no pueda absorber eficientemente toda la potencia de dicho motor, lo que daría lugar a un rendimiento ineficiente, dado en el motor una poca capacidad de arrastre. Se puede encontrar una solución intermedia para un vano pequeño mediante lo siguiente: establecer una línea de angularidad del eje, para lo cual se debe remontar el motor, utilizar una prolongación del eje, para lo cual a menudo se debe desplazar el timón, o instalar una hélice con una mayor relación área-disco.
Caída. La caída de las palas de una hélice no tiene los efectos directos en la eficiencia de esta, pero los efectos de la interacción entre la hélice y el casco sí son importantes. A menudo, según la forma del vano en el casco, cuanto mayor sea la caída a popa de las palas de la hélice, más grande podrá ser el diámetro de esta y la caída pasará a ser muy favorable. Pero, sin embargo, una caída mayor requiere una hélice más fuerte, más pesada y cuya fabricación es más costosa. Soy el cadete de náutica Pacheco Guillermo. La velocidad de rotación de la hélice. Como bien sabemos, la hélice es uno de los elementos más importantes del sistema de propulsión, ya que ella se encarga de la velocidad alcanzada y de la buena navegación. Incluso es considerado uno de los elementos más determinados. Para la determinación de la hélice se tienen distintas teorías, pero para realizar el cálculo se tienen que tener en cuenta distintas características, las cuales son la potencia efectiva del motor, el tipo de buque, eslora del buque y la relación inversa conductor. Existen dos grupos de hélices, las cuales son la levogira, que son las que giran al control de la aguja del reloj, es decir, al lado izquierdo, y las dixtrógiras, que son aquellas que funcionan en el sentido de la aguja del reloj. Todo esto permite que al momento de que giren las hélices, la embarcación se desplace y sus popa a proa caigan hacia babor a estribor según las funciones que se esté ejecutando y las fuerzas que se lleven sobre la hélice. El paso de la hélice es aquel donde el avance de la hélice da una vuelta completa. El paso de la hélice tiene relación con lo que es el número de revoluciones, ya que cuando el número de paso de hélice avanza, el número de revoluciones disminuye según la capacidad del motor. También están las hélices de paso variable, que estas proporcionan una mayor capacidad para el desplazamiento del buque, y las hélices de paso fijo. Estas son superiores a las del paso variable debido a que proporcionan una mayor energía de velocidad concreta, ya que permite una mayor eficacia a la propulsión. Para el cálculo de lo que es las revoluciones, el número de revoluciones de las hélices, se tienen tres pasos fundamentales, o también, como se puede decir, tres fórmulas fundamentales, las cuales permitirán reconocer el número de revoluciones. Estos tres métodos son: el primero sería la velocidad lineal tangencial, que consiste, para poder resolver esta primera fórmula, se debe necesitar y saber la velocidad tangencial y el diámetro, que cabe destacar que el diámetro debe estar en metros. Entonces la fórmula quedaría en n, que es el número de revoluciones, que es igual a la velocidad lineal tangencial por 60 sobre 2pi por el diámetro. El segundo método vendría siendo mediante gráfica, que esta proporciona las gráficas del diámetro de la hélice junto a la potencia que proporciona para que se mueva la hélice. Y por último tendremos el método de la expresión de la hélice optimizada, que esta relaciona también lo que es el número de revoluciones óptimos de la hélice junto a la potencia que nos proporciona el motor. Entonces nos quedaría una fórmula que sería n, que es el número de revoluciones óptimos, que es igual a la raíz cúbica de p, que es la potencia,
sobre d, de que es el diámetro, al elevado a la 5. Todos estos métodos nos proporcionan un número para poder obtener el número de revoluciones. Cabe destacar que estos métodos, los tres, a juro no tienen que dar iguales, pero sí tienen que dar en un rango para ser aceptables y obtener el número de revoluciones. Está hablando cadete de tercer año, Gallardo Mendoza, Giselle Nicole. Sistema de eje propulsor de un buque. Antes de empezar a hablar del sistema del eje propulsor de un buque, tenemos que tener en cuenta qué es un buque y qué es la navegación. Sabiendo que son términos con los que tenemos que estar familiarizados, podemos preguntarnos, ¿cómo es posible que una embarcación se traslade de un punto a otro por medio del mar sin que éste se hunda? Para responder a esta pregunta, tenemos que tener muy en claro que un objeto flota debido a su densidad y no a su peso. Es por esto que la construcción de embarcaciones se basa en el principio de Arquímedes, el cual establece que sobre un objeto sumergido en un líquido actuará una fuerza de empuje que va de abajo hacia arriba, que será igual al peso del líquido desplazado por ese objeto. Es así como la relación entre el peso del objeto, que en este caso sería un buque, y el peso del agua nos permitirá a nosotros transitar por el medio marino en una embarcación sin que ésta se hunda. Lo que el principio de Arquímedes dice en palabras más sencillas es que la fuerza de flotación será igual al peso del líquido desplazado por este objeto, permitiéndonos así el avance de la embarcación en el mar. Es entonces cuando podemos comenzar a hablar del sistema de propulsión de un buque. El sistema de propulsión no es más que la maquinaria necesaria para transformar la energía rotativa a la salida del motor principal en movimiento que, valga la redundancia, haga que la hélice se mueva, para que de esta manera, de acuerdo con el principio de Bernoulli, se genere una fuerza de empuje perpendicular al plano de rotación de la hélice, que también es conocida como una fuerza de empuje que transmitirá por todo el eje y a su vez hacia la estructura del buque, permitiendo así el movimiento del mismo. La hélice es el elemento propulsor típico de cualquier embarcación. El funcionamiento de la hélice se basa en el fenómeno físico de la sustentación, lo cual implica que el movimiento de una pala de esa hélice en un fluido, a través de la acción del motor principal, generará entonces un movimiento de empuje en esa misma pala de la hélice, que puede ayudar al movimiento de avance del buque. En el 2004, según Caterpillar Marine, las turbinas operan en mayor eficiencia en altas revoluciones, mientras que las hélices operan en una buena eficiencia a bajas revoluciones. De esta manera surge la necesidad de construir un equipo que una ambos elementos de un sistema de propulsión del buque, y es así como nace la doble sistema de eje propulsor o eje de transmisión. Es un medio por donde se transmite la potencia desde las máquinas hasta la hélice. En este punto tienen que existir los cojinetes, los cuales deben proveer puntos de apoyo que ayuden y absorban los esfuerzos de torque axiales, radiales y cortantes, además de las vibraciones que puedan afectar o poner en riesgo el buen funcionamiento del eje propulsor del buque. El sistema propulsor debe cumplir con los siguientes objetivos: transmitir la potencia desde la máquina principal a la hélice, soportar la hélice, estar libre de formar vibraciones perjudiciales para el eje propulsor del buque, y además transmitir el empuje desarrollado en la hélice al casco del buque. Soy la cadete Yusbel Gabriela Guadalupe Blanco Guzmán y les voy a hablar sobre la constitución de una línea de ejes. El juego de ejes localizado en el interior del buque es llamado línea de ejes y está constituido de la siguiente manera: eje del motor o eje de máquina propulsora. Se conecta como eje de motor o eje de máquina propulsora al trazo de eje macizo que va directamente conectado a la caja de engranaje por intermedio de un acoplamiento del tipo rijo, y su parte posterior va conectada normalmente a los ejes intermedios.
El eje intermedio, formado por uno o varios trozos, el eje intermedio o eje de transmisión, está compuesto generalmente de varios trozos de eje macizo de acero forjado entre sí y apoyados en el descanso del cojinete de apoyo. La unión entre los distintos ejes intermedios es mediante el acoplamiento hidráulico, el cual ayuda a mantener el alineamiento de la línea de eje. El eje de cola o eje portahélice, como su nombre lo indica, es el último trozo de línea de eje sobre el cual se monta la hélice. El tipo más corriente de eje de cola está construido por acero macizo y forjado. El eje de cola termina por sus extremos de popa y una parte cónica dispuesta para recibir la hélice y se fija con una tuerca de bronce atornillada. En las zonas aunque se reposa o se apoya sobre el arbostante y bocina, va el eje previsto con una camisa de bronce para evitar el desgaste rápido que se produce sobre las piezas de acero que rozan en el agua. Los apoyos. Los apoyos son los tramos de eje de todo el sistema propulsor. Está soportado por cojinetes de soporte, los cuales además de que soportan el peso de la línea de eje, mantienen el alineamiento del tren propulsor. La función de los cojinetes de soportar es la de absorber el desgaste que se produce con el movimiento de eje propulsor. Soportan el eje propulsor para mantenerlo en una posición óptima de alineamiento. La carga del peso de los tramos de eje limitan las desflexiones, además de limitar la vibración que produce el mismo. El eje de cola entra en el casco en la obra viva del buque, paso que necesariamente debe quedar en forma estancada al agua como especie de túnel. Esta estanqueidad se consigue por medio de los bujes de neprones, los cuales dan soporte del eje y ayudan a la estanqueidad del túnel. Para concluir, tenemos que tener claro que una embarcación es propulsada en el agua por una serie de elementos o mecanismos, como ya han sido mencionados, tales como las paletas y las hélices. También conocimos una fuerza que se le denomina empuje, que es la que se le transmite a la embarcación y se hace que la misma se mueva a través del mar. También nos quedó claro que la propulsión marina es importante, ya que sin este mecanismo la fuerza que genera el movimiento a través del agua no existiría, lo que conocemos como hoy en día el recorrido que puede hacer una embarcación. Dicho esto, es de suma importancia saber que las hélices es un elemento sumamente vital en una embarcación, ya que su diseño y características repercuten directamente en el grado de eficiencia del buque. Diseñar la hélice garantiza la efectividad de la embarcación para que ésta pueda ser impulsada. De igual forma, se conoció que el sistema de eje es un mecanismo que va junto con la máquina principal, que tiene el equipamiento necesario para convertir el movimiento de rotación en la máquina principal de una potencia de empuje, donde se puede lograr la necesaria propulsión de la embarcación. Gracias.